Mi esposo me llevó a la gala del hospital. Solo sonríe y asiente. No eres más que una ama de casa, dijo fríamente. El donante anónimo llegó vestido de smoking. Pasó de largo ante los médicos, me abrazó con fuerza, y exclamó, «Construí esta ala para ti, Sara. Tú fuiste la única que creyó en mí hace 40 años. Nunca me casé por tu culpa». Mi esposo se puso pálido. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final, y comenta desde qué ciudad me estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato». Me paré frente al espejo de mi dormitorio, abrochando el collar de perlas que Wesley me había regalado por nuestro 20º aniversario de bodas. Las perlas se sentían frías contra mi cuello, cada una siendo una esfera perfecta de elegancia artificial. A mis 62 años, había aprendido a interpretar mi papel a la perfección, la esposa devota del Dr. Wesley Harwell, uno de los cardiólogos más respetados del estado. «Clarissa, ¿estás lista?». La voz de Wesley llegó desde la planta baja, con ese tono familiar de impaciencia apenas disimulada que se entrelazaba en sus palabras. «Ya voy, querido», le respondí, echándome un último vistazo. El vestido azul marino que él había elegido para mí caía perfectamente, conservador pero elegante. Mi cabello grisáceo estaba peinado de la manera discreta que él prefería, nada que llamara demasiado la atención. Después de 39 años de matrimonio, sabía exactamente lo que se esperaba de mí. El viaje hasta el centro médico St. Mary tomó 23 minutos a través de las calles arboladas de nuestro opulento vecindario. Wesley habló sobre la velada que nos esperaba, y su voz adoptó ese tono de sermón que yo conocía tan bien. «Esta es una noche importante para el hospital», dijo, mientras sus dedos tamborileaban contra el volante de su Mercedes negro. «El donante anónimo finalmente revelará su identidad. $50 millones para la nueva ala pediátrica. Es algo sin precedentes». Asentí apropiadamente, mirando pasar las calles familiares. «Eso es maravilloso, Wesley. Los niños se beneficiarán muchísimo. Solo recuerda», continuó él, bajando la voz a ese tono cuidadosamente controlado que siempre hacía que se me oprimiera el pecho. «Esta noche no se trata de nosotros. Estás ahí para apoyarme, nada más. Sonríe, asiente cuando te hablen, y déjame manejar cualquier conversación médica. Esta gente no necesita escuchar opiniones de una ama de casa», terminé yo en voz baja, con las palabras dejando un sabor amargo en mi boca. Wesley me miró y su expresión se suavizó ligeramente. «No quise decirlo así, cariño. Sabes que respeto lo que haces en casa, pero esta noche son negocios. Negocios profesionales. Lo entiendes, ¿verdad?». Lo entendía perfectamente. Lo había entendido durante 39 años. El gran salón de baile del hospital se había transformado en algo sacado de una revista. Luces doradas proyectaban un cálido resplandor sobre cortinas de terciopelo burdeos, y el aroma de rosas frescas mezclado con perfumes caros llenaba el aire. Un cuarteto clásico tocaba suavemente en un rincón, mientras los camareros con inmaculadas chaquetas blancas se movían entre la multitud llevando bandejas de plata con champán. Wesley entró inmediatamente en su elemento, enderezando los hombros mientras sus colegas se acercaban a estrecharle la mano. Lo vi transformarse del marido controlador que conocía en casa, al médico encantador y respetado que todos los demás veían. Era una actuación que había presenciado innumerables veces, y yo conocía mi parte en ella. «Doctor Harwell». La doctora Patricia Lennox, jefa de medicina interna, se acercó con su marido a cuestas. Era una mujer que siempre me había parecido intimidante, brillante, exitosa, todo lo que yo alguna vez soñé ser. «Maravilloso verlos a ambos», sonrió Wesley, colocando una mano posesiva en mi espalda baja. «Patricia, ¿conoces a mi esposa, Clarissa?». La sonrisa de la doctora Lennox fue educada pero distante. «Por supuesto. Qué encantador verte de nuevo, Clarissa. ¿Sigues ocupada con las actividades de tu club de jardinería?». El desdén en su voz era sutil pero inconfundible. Había aprendido a reconocer estos momentos en los que mi valía se medía únicamente por mi relación con Wesley, cuando mis propios pensamientos y opiniones se volvían irrelevantes. «El jardín me mantiene ocupada», respondí con la sonrisa ensayada que había perfeccionado durante décadas.
Qué bien, dijo la doctora Lennox volviendo ya su atención a Wesley. Entonces cuéntame sobre tu última investigación. Escuché que eres pionero en un nuevo enfoque para procedimientos mínimamente invasivos. Me quedé allí invisible una vez más, mientras se lanzaban a una terminología médica que yo realmente entendía, pero a la que nunca se me permitía contribuir. La ironía no se me escapaba. Hace 40 años, yo habría sido la que hacía esas preguntas compartiendo esas ideas. Elena, nuestra ama de llaves, me había ayudado a vestirme esta noche. Mientras me abrochaba el collar de perlas, me había mirado a los ojos en el espejo con esa mirada cómplice que a veces me daba. Elena nunca hablaba de lo que observaba en nuestra casa, pero su silencio lo decía todo. Ella había visto los sutiles menosprecios de Wesley, sus formas de hacerme sentir pequeña, y sus constantes recordatorios de mi lugar en su mundo. Señora Harwell, había dicho Elena suavemente. Se ve hermosa esta noche como la dama inteligente que sé que es. El recuerdo de sus palabras me reconfortaba ahora mientras estaba parada rodeada de la élite médica, sintiéndome más sola que nunca. La velada transcurrió de manera predecible. Wesley me presentó a colegas y donantes, siempre con la misma frase: esta es mi esposa, Clarissa. Ella cuida maravillosamente de nuestro hogar. Cada presentación era un suave recordatorio de mi papel limitado, de mi estrecha importancia en su gran vida. Me excusé para ir al baño de damas, necesitando un momento lejos de las sonrisas cuidadosas y los despidos educados. En el baño revestido de mármol, miré mi reflejo nuevamente. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿Cuándo había permitido encogerme tanto hasta casi desaparecer? La mujer que me devolvía la mirada tenía ojos amables pero cansados. Llevaba ropa, cara y maquillaje perfecto, pero había algo vacío en ella, algo que faltaba. Pensé en la joven que había sido a los 22 años. Llena de sueños y ambición. Sarah Margaret Thompson. Ese era mi nombre entonces, antes de convertirme en la señora Wesley Harwell. Sarah había querido curar a la gente, marcar una diferencia en el mundo. Se había ganado su entrada a la escuela de medicina a través de pura determinación y excelencia académica. Pero Sarah había tomado una decisión. O mejor dicho, Sarah había sido convencida de tomar una decisión. El amor, había dicho Wesley, se trataba de compromiso, de construir una vida juntos, de confianza. Damas y caballeros, la voz del administrador del hospital resonó por todo el salón de baile cuando regresé. Si pudieran prestarme su atención, por favor. La multitud se calmó y todos los ojos se volvieron hacia el pequeño escenario donde se había instalado un micrófono. Wesley me encontró de inmediato, y su mano reclamó una vez más su posición familiar en mi espalda. Esta noche marca un momento histórico para el Centro Médico St. Mary, continuó el administrador. Gracias a la extraordinaria generosidad de nuestro benefactor anónimo, comenzaremos la construcción de una ala pediátrica de última generación, que servirá a nuestra comunidad por generaciones. Aplausos educados llenaron la sala. Me sentí genuinamente conmovida por el gesto. $50 millones dedicados a ayudar a niños enfermos era algo verdaderamente notable. Y ahora, dijo el administrador, ensanchando su sonrisa, me complace anunciar que nuestro generoso donante ha accedido a revelar su identidad esta noche. Los aplausos se volvieron más entusiastas. A mi lado, Wesley se enderezó con su curiosidad profesional claramente despierta. Damas y caballeros, por favor únanse a mí para dar la bienvenida al señor Harrison Mitchell, fundador y director ejecutivo de Farmacéuticas Mitchell. El nombre me golpeó como un golpe físico. Harrison Mitchell. Después de 40 años, escuché ese nombre y sentí que algo dentro de mi pecho se abría. La multitud se apartó mientras un hombre en un smoking negro impecablemente confeccionado se dirigía hacia el escenario. Era alto, distinguido, con cabello plateado, y tenía ese tipo de porte seguro que proviene del éxito ganado, no heredado. Pero fueron sus ojos los que hicieron que se me cortara la respiración. Esos mismos ojos inteligentes y cariñosos que recordaba de una vida pasada. La mano de Wesley se tensó en mi espalda, y me di cuenta de que debía haber hecho algún sonido, alguna reacción involuntaria. ¿Lo conoces?, preguntó Wesley en voz baja, con un tono que no pude identificar del todo. No pude responder.
Ni siquiera podía respirar correctamente. Harrison Mitchell estaba parado frente a ese micrófono, agradeciendo a la multitud por su apoyo, explicando su visión para el cuidado pediátrico, pero todo lo que yo podía escuchar era el zumbido de mi propia sangre en mis oídos. Se veía diferente, por supuesto. 40 años cambiarían a cualquiera. Pero su esencia, esa dedicación apasionada, esa fuerza gentil, permanecía exactamente como la recordaba. La nueva ala, estaba diciendo Harrison, con su voz proyectándose fácilmente a través del sistema de sonido, estará dedicada a alguien muy especial. Alguien que me enseñó que curar no se trata solo de medicina. Se trata de esperanza, compasión, y de nunca rendirse con las personas que amamos. Sentí la mirada curiosa de Wesley sobre mí, pero no podía apartar la vista del escenario. Los ojos de Harrison escaneaban la multitud ahora, buscando. De hecho, continuó suavizando la voz. Esa persona está aquí esta noche. Y entonces su mirada encontró la mía a través de la sala abarrotada. El tiempo se detuvo. 40 años colapsaron en la nada. Vi el reconocimiento parpadear en sus ojos, seguido de algo más profundo. Alegría, dolor, anhelo, todo mezclado en una expresión que me debilitó las rodillas. Se alejó del micrófono, moviéndose entre la multitud con determinación. La gente se apartaba, probablemente pensando que se dirigía a saludar a los administradores del hospital o a los grandes donantes. Pero yo sabía mejor. Sabía exactamente a dónde iba. La mano de Wesley presionó con más fuerza contra mi espalda, una advertencia que no podía atender, incluso si hubiera querido. Harrison caminó directo hacia mí sin apartar sus ojos de los míos. Cuando llegó a nosotros, ignoró a Wesley por completo. Abrió sus brazos y sin pensarlo, me dejé caer en ellos. El abrazo fue todo lo que recordaba y nada como esperaba. Unos brazos fuertes me rodearon, y por un momento, el mundo cuidadosamente construido que había erigido a mi alrededor se desmoronó por completo. Sarah, susurró contra mi oído con la voz cargada de emoción. El nombre cayó entre nosotros como una piedra lanzada en agua tranquila, enviando ondas a través de todo. Cuando se apartó ligeramente con su mano aún descansando suavemente sobre mis hombros, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Construí esta ala para ti, Sarah, dijo, y su voz se escuchó claramente en el salón de baile repentinamente silencioso. Tú fuiste la única que creyó en mí hace 40 años. El silencio a nuestro alrededor era ensordecedor. Podía sentir la conmoción de Wesley irradiando desde mi lado, podía sentir las miradas curiosas de todos en la sala. La voz de Harrison se volvió más fuerte, más segura. Nunca me casé por tu culpa. El rostro de Wesley se había puesto completamente blanco. El silencio que siguió a las palabras de Harrison pareció extenderse para siempre. Me quedé allí atrapada entre dos mundos, la vida segura y asfixiante que había construido con Wesley, y los sueños apasionados que había enterrado tan profundo que casi me había convencido de que nunca existieron. El agarre de Wesley en mi brazo era firme ahora, posesivo de una manera que de repente se sentía menos protectora y más controladora. Creo que ha habido algún error, dijo Wesley, con la voz cuidadosamente modulada pero con un filo que cualquiera que lo conociera bien reconocería como peligroso. El nombre de mi esposa es Clarissa. Los ojos de Harrison nunca dejaron los míos mientras respondía. Su nombre era Sarah cuando la conocí. La doctora Sarah Thompson, una de las estudiantes de medicina más brillantes junto a las que tuve el privilegio de estudiar. Doctora Sarah Thompson. El nombre me golpeó como un golpe físico, trayendo de vuelta recuerdos que había pasado décadas tratando de suprimir. Las noches tarde en la biblioteca médica, la emoción de entender diagnósticos complejos, los sueños de salvar vidas y marcar una diferencia. La mujer que había sido antes de convertirme en la señora Wesley Harwell. Sarah ya no existe, logré susurrar con mi voz apenas audible incluso para mí misma. La expresión de Harrison se suavizó, y por un momento vi más allá del exitoso hombre de negocios, al joven estudiante de medicina que una vez conocí. Ella existe. Está parada justo frente a mí. La multitud a nuestro alrededor había comenzado a murmurar, sintiendo el drama pero sin entender su origen. Podía sentir el peso de sus miradas, su curiosidad, su juicio. Así no era como había imaginado que iría esta noche.
Así no era como se suponía que debía ir ninguna noche en mi vida cuidadosamente ordenada. Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado, intervino Wesley, con su encanto profesional de vuelta en su lugar, pero con los ojos fríos como el hielo. Estoy seguro de que el señor Mitchell tiene muchas personas a las que necesita saludar esta noche. Pero Harrison no se echó atrás. De hecho, esperaba hablar con Sarah. Con Clarissa. Sobre el puesto que tengo en mente para la nueva ala. Como directora administrativa de servicios pediátricos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Directora administrativa. Un puesto real. Una oportunidad de regresar al mundo médico que una vez había sido mi pasión, mi vocación. La risa de Wesley fue aguda, despectiva. Me temo que mi esposa no está calificada para ese tipo de responsabilidad. Ha estado fuera del campo médico por... bueno, décadas. La condescendencia en su voz hizo que algo dentro de mí ardiera. Pero las siguientes palabras de Harrison hicieron que ese ardor se convirtiera en una llama. Al contrario, dijo Harrison con calma. He seguido el historial académico de Sarah. Se graduó summa cum laude del programa de pregrado de Johns Hopkins. Completó 2 años de la escuela de medicina antes de que... Su pausa fue deliberada, significativa. Antes de que otras prioridades tuvieran precedencia. Otras prioridades. Esa era una forma de describirlo. Otra forma sería decir que Wesley me había convencido de que el amor significaba sacrificio. Que una buena esposa apoyaba la carrera de su marido en lugar de perseguir la propia. Que intentar hacer ambas cosas era egoísta, injusto para la familia que planeábamos construir. La escuela de medicina fue hace mucho tiempo, dije en voz baja, aunque una parte de mí quería gritar que todavía recordaba cada lección de anatomía, cada procedimiento de diagnóstico que había aprendido. Las cosas cambian. La gente cambia. ¿Lo hacen? Preguntó Harrison con voz suave pero insistente. ¿O simplemente nos convencemos de que lo hacen para hacer las paces con las decisiones que hemos tomado? La pregunta caló demasiado hondo. Podía sentir la tensión de Wesley a mi lado, podía sentir su creciente ira ante este desafío público a su autoridad, a su versión de nuestra historia. Si nos disculpan, dijo Wesley firmemente colocando su mano en mi codo para guiarme lejos. Mi esposa y yo en realidad debemos. Harrison lo interrumpió, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Esperaba darte esto. Me entregó una pequeña tarjeta blanca. Nuestros dedos se tocaron brevemente al tomarla, y el contacto me envió una descarga que no había sentido en 40 años. La tarjeta era simple. Su nombre, un número de teléfono, y escrito a mano en el reverso, la puerta siempre está abierta. H. Wesley intentó ver lo que estaba escrito en la tarjeta, pero cerré mis dedos alrededor de ella instintivamente. Piénsalo, dijo Harrison con su voz dirigida solo a mí, pero resonando en la quietud que nos rodeaba. Los niños a los que podríamos ayudar, las vidas que podríamos salvar, el trabajo que aún queda por hacer. Dio un paso atrás ligeramente, reconociendo a Wesley por primera vez con un asentimiento educado. Dr. Harwell. Estoy seguro de que entiende la importancia de apoyar a individuos talentosos en la búsqueda de su vocación. La ironía en sus palabras era sutil pero inconfundible. La mandíbula de Wesley se tensó. La vocación de mi esposa, dijo Wesley con civilidad forzada, ha sido apoyar mi práctica médica y administrar nuestro hogar. Ha tenido bastante éxito en ese papel. ¿Lo ha tenido? Preguntó Harrison, y algo en su tono hizo que varias conversaciones cercanas se detuvieran. ¿O simplemente ha sido complaciente? La palabra quedó entre ellos como un guante arrojado al suelo. Me sentí atrapada entre dos fuerzas, dos versiones de quien se suponía que debía ser. La mano de Wesley en mi brazo era un recordatorio de 40 años de vida cuidadosamente construida. La presencia de Harrison era una puerta que había pensado que estaba permanentemente cerrada. Debería tomar un poco de aire, dije de repente, necesitando espacio para pensar, para respirar, para procesar lo que estaba sucediendo. Pero cuando comencé a moverme hacia las puertas francesas del salón de baile que daban a la terraza, la voz de Harrison me detuvo. Sarah, dijo, y el nombre todavía se sentía como volver a casa.
Decía en serio lo de nunca casarme. Me volví para mirarlo consciente de que Wesley estaba observando cada microexpresión en mi rostro. Después de ti. Después de que perdimos el contacto, me lancé a mis estudios, luego a mi investigación, luego a construir la compañía. Me decía a mí mismo que estaba esperando a la persona adecuada. Su sonrisa era triste e autocrítica. Pero la verdad era que estaba esperando a que te dieras cuenta de que merecías algo mejor que conformarte con menos que tus sueños. Wesley dio un paso adelante entonces, y su fachada profesional se agrietó. Ahora escucha bien. No, dijo Harrison con calma. Creo que es hora de que alguien la escuche a ella. Se volvió hacia mí de nuevo con ojos intensos pero amables. ¿Qué es lo que quieres, Sarah? No lo que nadie más quiere para ti. ¿Qué quieres tú? La pregunta era simple y devastadora. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado qué quería? ¿Cuándo fue la última vez que me lo había preguntado yo misma? Miré alrededor del salón de baile a todos estos profesionales médicos exitosos, a la vida que podría haber tenido. Luego miré a Wesley, cuyo rostro se había puesto rojo con una furia apenas contenida por haber sido desafiado tan públicamente. Yo. Empecé, luego me detuve. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Ella quiere irse a casa, respondió Wesley por mí con un tono que no admitía discusión. Esto ha sido suficiente emoción por una noche. Pero no me moví. Algo en la presencia de Harrison, en su inquebrantable creencia de que la mujer que yo había sido todavía existía en algún lugar dentro de mí, me hizo dudar. El puesto, me escuché decir. ¿Qué implicaría? La mano de Wesley se apretó en mi brazo, una advertencia, pero por primera vez en décadas la ignoré. El rostro de Harrison se iluminó. Supervisar la integración de servicios pediátricos entre departamentos, trabajar con las familias para coordinar la atención, desarrollar programas que aborden no solo las necesidades médicas, sino los sistemas de apoyo emocional. Su voz se volvió más apasionada mientras hablaba. Es exactamente el tipo de enfoque holístico de la medicina del que solías hablar. Defensa del paciente con autoridad real para hacer cambios. Defensa del paciente. La frase desbloqueó un recuerdo tan vívido que me dejó sin aliento. Tenía 21 años, estaba sentada en una sala de conferencias, tomando notas sobre la discusión de un profesor acerca de la atención centrada en el paciente. Había levantado la mano para preguntar sobre la implementación de sistemas de apoyo para familias que lidian con enfermedades pediátricas crónicas. El profesor había elogiado mi pregunta, diciendo que mostraba el tipo de pensamiento que me convertiría en una excelente médica. Wesley había estado en esa misma sala de conferencias ese día. Fue donde nos conocimos, de hecho. Se me había acercado después, impresionado por mi pregunta, encantado por mi pasión por ayudar a los niños. A los 35 años, él ya era un médico establecido, sofisticado y seguro de una manera que hacía que mi yo de 21 años se sintiera especial, elegida. Estás desperdiciando tu tiempo en pediatría, me había dicho durante una de nuestras primeras citas. La cardiología es donde está el dinero real, el prestigio real. Adultos que pueden apreciar la complejidad de lo que estás haciendo. Pero nunca se había tratado de dinero o prestigio para mí. Se había tratado de los niños. Tendría que pensarlo, dije finalmente con mi voz más fuerte de lo que esperaba. El agarre de Wesley en mi brazo se volvió casi doloroso. Clarissa, necesitamos discutir esto en privado. Sí, dijo Harrison con comprensión en sus ojos. Por supuesto, pero no lo pienses demasiado tiempo. A veces las oportunidades tienen fecha de vencimiento. Asintió cortésmente a Wesley, y luego se volvió hacia mí una última vez. Fue bueno verte de nuevo, Sarah. Realmente bueno. Mientras se alejaba, desapareciendo de nuevo entre la multitud de admiradores y colegas médicos, me di cuenta de que estaba temblando. La tarjeta de presentación se sentía como si estuviera ardiendo en mi palma. Wesley me guió hacia la salida con firme determinación, asintiendo secamente a las personas que intentaban entablar conversación con nosotros. El viaje a casa fue silencioso excepto por el sonido de su respiración, que se volvía más controlada y medida con cada milla, una señal segura de la tormenta que se estaba gestando dentro de él.
Nuestra casa en Magnolia Heights Drive se veía exactamente como cuando nos fuimos, perfectamente cuidada, impresionantemente grande y de alguna manera fría a pesar de su cálida iluminación. Elena había dejado una sola lámpara encendida en la sala de estar, un hábito que había desarrollado a lo largo de los años para hacer que nuestras llegadas a casa se sintieran menos austeras. No fue hasta que estuvimos adentro con la puerta cerrada y bloqueada detrás de nosotros, que Wesley finalmente habló. ¿De qué demonios se trató eso? Dejé mi bolso con cuidado en la mesa de entrada de mármol, ganando tiempo. No estoy segura de a qué te refieres. No lo hagas. Su voz era aguda ahora. Toda pretensión de civilidad abandonada. No insultes mi inteligencia, Clarissa. Sabes exactamente a qué me refiero. Me volví para enfrentarlo, viendo claramente por primera vez en años al hombre con el que me había casado. El encanto se había ido, reemplazado por algo más duro, más calculador. Harrison Mitchell es alguien que conocí en la escuela de medicina, dije con cuidado. Antes de que nos conociéramos. Harrison Mitchell, quien resulta tener una fortuna de $800 millones y acaba de donar 50 millones al hospital donde trabajo. La risa de Wesley fue amarga. Qué conveniente que nunca mencionara esta conexión durante todas las reuniones preliminares. Quizás porque no hay nada que mencionar. Nada que mencionar. Wesley se acercó más, bajando la voz a ese tono cuidadosamente controlado que yo había aprendido a reconocer como peligroso. Te llamó Sara. Dijo que construyó una ala de hospital para ti. Te ofreció un trabajo y tú te quedaste ahí parada como. ¿Cómo? ¿Cómo qué, Wesley? Como si lo estuvieras considerando. La acusación quedó entre nosotros porque la verdad era que lo había estado considerando. Por solo un momento parada en ese salón de baile, me había permitido imaginar una vida diferente. Una vida donde mis opiniones importaran, donde mi inteligencia fuera valorada, donde fuera más que solo la esposa de alguien. Fue una sorpresa, dije finalmente. No lo había visto en 40 años. Pero sabías que era exitoso. No, yo. No me mientas. La voz de Wesley se estaba volviendo más fuerte ahora, perdiendo el control. No reaccionas de la forma en que reaccionaste esta noche ante alguien que apenas recuerdas. No te iluminas de esa manera por un simple conocido. ¿Iluminarme? Me había iluminado. Pensé en la presencia de Harrison, en la forma en que se había sentido ser vista, realmente vista, por alguien que recordaba quién solía ser. Me sorprendió, repetí. Eso es todo. Wesley me miró fijamente durante un largo momento con sus ojos buscando en mi rostro algo que no pude identificar. Luego abruptamente se dio la vuelta y caminó hacia el carrito del bar en la sala de estar. 40 años, dijo sirviéndose 3 dedos de whisky. 40 años te he dado todo. Un hogar hermoso, seguridad financiera, estatus social. Te he protegido, he provisto para ti. Nunca pedí nada más que lealtad. Lealtad. La palabra se asentó extrañamente en el aire entre nosotros. Y he sido leal, dije en voz baja. ¿Lo has sido? Se volvió para enfrentarme con el vaso en la mano. Porque esta noche, parada allí frente a la mitad de la comunidad médica, seguro que no pareció lealtad. Pareció una mujer que estaba lista para tirar todo lo que hemos construido por la fantasía de lo que podría haber sido. Eso no es. Te ofreció un trabajo, Clarissa. Un trabajo para el que no estás calificada, un trabajo por el que no has trabajado, un trabajo que no podrías manejar después de pasar 40 años como ama de casa. Cada palabra fue elegida con precisión para cortar. ¿Realmente pensaste que nadie notaría lo inapropiado que fue eso? ¿Cómo me hizo quedar a mí? ¿Cómo lo hizo quedar a él? No cómo me hizo sentir a mi ser descartada, menospreciada, reducida a mi estado civil frente a una sala llena de profesionales. ¿Cómo lo hizo quedar a él? Quizás podría manejarlo, dije, y las palabras me sorprendieron tanto a mí como parecieron sorprender a Wesley. Él realmente se rió. ¿Manejarlo? Clarissa, no has trabajado fuera de esta casa en décadas. Nunca has administrado un presupuesto mayor que nuestros gastos domésticos. Nunca has supervisado personal ni manejado responsabilidades administrativas.
¿Qué te hace pensar que podrías entrar en un centro médico importante y dirigir un departamento? Cada pregunta se sentía como una pequeña bofetada diseñada para recordarme mis limitaciones, mi mundo estrecho, mi falta de calificaciones para cualquier cosa más allá de la vida que él había elegido para mí. Pero algo dentro de mí, algo que había estado durmiendo durante 40 años, cobró vida. Completé 2 años de la escuela de medicina, dije en voz baja. Tenía un promedio de calificaciones de 4.0. Me ofrecieron puestos de investigación que rechacé para casarme contigo. La expresión de Wesley se endureció. La escuela de medicina fue hace 40 años. El campo ha cambiado completamente. Estarías perdida en una semana. ¿Lo estaría? Sí. Y lo que es más importante, te avergonzarías a ti misma. ¿Y a mí? Tomó un largo sorbo de su whisky, mirándome por encima del borde del vaso. ¿Es eso realmente lo que quieres? Hacer el ridículo persiguiendo alguna fantasía de mediana edad porque un viejo amor apareció con más dinero que sentido común. La tarjeta en mi palma parecía vibrar con posibilidad. Pero las palabras de Wesley estaban diseñadas para hacer que esa posibilidad se sintiera vergonzosa, poco realista, tonta. No estaba persiguiendo nada. Dije que solo estaba escuchando. Bueno, deja de escuchar y tira lo que sea que te haya dado. Nos miramos el uno al otro a través de nuestra hermosa y fría sala de estar. Afuera podía escuchar el viento susurrando a través de los magnolios que daban nombre a nuestra calle. Adentro el reloj de abuelo marcaba los segundos con precisión mecánica. Creo que me iré a la cama, dije finalmente. Wesley asintió volviendo ya a su whisky. Bien. Y Clarissa, mañana vamos a olvidar que toda esta noche sucedió. Vamos a volver a nuestra vida normal y fingir que ese hombre nunca entró en ese salón de baile. Subí las escaleras lentamente con mi mano rozando la barandilla de caoba de la que Wesley estaba tan orgulloso. En nuestro dormitorio me senté en el borde de la cama y finalmente abrí mi palma para mirar la tarjeta de Harrison de nuevo. La puerta siempre está abierta. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad de mi hermoso y vacío dormitorio, me preguntaba si algunas puertas, una vez cerradas, realmente podían abrirse de nuevo. No dormí esa noche. Me quedé acostada en la cama junto a Wesley, escuchando su respiración medida, dando vuelta a la tarjeta de presentación de Harrison una y otra vez entre mis dedos hasta que los bordes se suavizaron por el manejo. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro en la gala, mayor, distinguido, pero con la misma intensidad apasionada que recordaba de nuestros días en la escuela de medicina. Sarah Margaret Thompson. No había escuchado ese nombre pronunciado en voz alta en 40 años. Pero escucharlo había despertado algo en mí que pensaba que estaba muerto y enterrado. Cuando el amanecer finalmente se coló a través de las cortinas de nuestro dormitorio, me deslicé silenciosamente fuera de la cama y bajé a la cocina. Elena no llegaría hasta dentro de 2 horas, y Wesley nunca bajaba antes de las 7:30. Por una vez, tenía la casa para mí sola. Hice café con manos temblorosas y me senté en nuestra isla de cocina de granito, mirando el jardín que había pasado años perfeccionando. Cada flor, cada arbusto, cada borde cuidadosamente planeado era un testimonio de la vida que había construido con Wesley. Hermosa, controlada y, en última instancia, vacía. El café estaba amargo. O tal vez eso era solo el sabor del arrepentimiento en mi boca. Me encontré recordando cosas que me había obligado a olvidar. Como la forma en que Harrison solía estudiar, completamente concentrado, pero siempre listo para ayudar a cualquiera que tuviera dificultades. Tenía este don para explicar conceptos complejos de maneras que los hacían cristalinos. Más de una vez, me había ayudado con problemas particularmente difíciles de anatomía o farmacología. Pero era más que su brillantez académica lo que me había atraído hacia él. Harrison genuinamente se preocupaba por sus futuros pacientes de una manera que iba más allá del conocimiento de los libros de texto. Se quedaba después de las clases para preguntar a los profesores sobre investigaciones de vanguardia, no para presumir, sino porque le apasionaba genuinamente encontrar mejores formas de curar a la gente. Wesley, incluso entonces, había sido diferente. Pulido, seguro, pensando ya como un médico establecido en lugar de un estudiante que aún aprendía. Cuando se me acercó después de esa conferencia sobre la atención centrada en el paciente,
no había estado interesado en discutir los conceptos médicos. Había estado interesado en mí. Estás desperdiciando tu pasión en pediatría, me había dicho durante nuestra tercera cita mientras estábamos sentados en un restaurante caro que yo nunca podría haber pagado con mi presupuesto de estudiante. Los niños no pueden apreciar la complejidad de la intervención médica de la manera en que los adultos pueden. No hay desafío intelectual ahí. Había intentado explicar que no se trataba de un desafío intelectual para mí. Se trataba de ayudar a los pacientes más vulnerables, los que no podían abogar por sí mismos. Pero Wesley había sonreído con esa sonrisa indulgente y cambió de tema. El sonido de pasos en las escaleras me trajo de vuelta al presente. Wesley apareció en la puerta de la cocina, ya vestido con su camisa y corbata perfectamente planchadas, con su cabello plateado peinado exactamente como lo había estado durante los últimos 20 años. Te levantaste temprano, observó moviéndose hacia la cafetera. No podía dormir. Se sirvió el café con los mismos movimientos precisos que aplicaba a todo en su vida. No me sorprende. Anoche fue un desafío. Desafío. Esa era una palabra para describirlo. Wesley se sentó frente a mí en la isla, con su expresión cuidadosamente neutral. He estado pensando en lo que pasó en la gala, en tu reacción al ver a ese hombre. Harrison, dije en voz baja. Su nombre es Harrison. La mandíbula de Wesley se tensó casi imperceptiblemente. Sí, Harrison Mitchell. Hice algunas investigaciones esta mañana. Por supuesto que lo había hecho. Wesley nunca dejaba nada al azar. Nunca entraba en ninguna situación sin recopilar toda la información disponible. Es bastante exitoso, continuó Wesley, con tono conversacional, pero con un trasfondo que no pude identificar del todo. Construyó farmacéuticas Mitchell de la nada después de completar su residencia. Nunca se casó, no tiene hijos, dedicó toda su vida a su trabajo. La forma en que lo dijo hizo que sonara como un defecto de carácter, una vida vivida a medias. Las personalidades obsesivas a menudo luchan con las relaciones personales, agregó Wesley, tomando un sorbo de su café. Demasiado enfocados en sus propias ambiciones para invertir realmente en otras personas. No dije nada, pero algo dentro de mí se erizó ante su caracterización de Harrison. El hombre que recordaba había sido cualquier cosa menos obsesivo o egoísta. Había sido impulsado, sí, pero siempre al servicio de algo más grande que él mismo. También hice algunas llamadas sobre esta supuesta oferta de trabajo, continuó Wesley. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Qué tipo de llamadas? Hablé con el Dr. Patterson, el administrador del hospital. Aparentemente el señor Mitchell mencionó querer contratar a alguien para supervisar la integración de los servicios pediátricos, pero fue solo un comentario pasajero. Nada oficial, nada concreto. Ciertamente no el tipo de puesto que alguien con tus antecedentes podría manejar de manera realista. Cada palabra fue elegida cuidadosamente, diseñada para desinflar cualquier esperanza que yo pudiera haber albergado sobre que la oferta de Harrison fuera real. Mis antecedentes, repetí suavemente. Clarissa, no pretendo ser duro, pero necesitamos ser realistas. No has trabajado en un entorno profesional en décadas. Nunca has dirigido un personal, nunca has lidiado con la política hospitalaria, nunca has manejado el tipo de problemas de cumplimiento normativo que conlleva la administración de servicios médicos. Su voz era suave ahora, el tono que usaba cuando pensaba que me estaba protegiendo de realidades duras. Sería prepararte para el fracaso. Quizás, dije, pero algo en mí se resistió. O quizás soy más capaz de lo que piensas. Wesley dejó su taza de café con un tintineo agudo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no soy la misma persona que era a los 23 años. He pasado 40 años administrando nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestras obligaciones sociales. He organizado eventos de caridad, coordinado con contratistas, manejado programaciones complejas. No soy una niña indefensa, Wesley. Las palabras nos sorprendieron a ambos. No había tenido la intención de sonar tan defensiva, tan asertiva. Wesley me miró fijamente durante un largo momento. Por supuesto que eres capaz. Nunca dije que no lo fueras, pero hay una diferencia entre administrar un hogar y dirigir un departamento médico.
La responsabilidad legal por sí sola sería enorme. Un error podría destruir nuestras reputaciones. Nuestras reputaciones. No mi reputación, no mi riesgo, sino los nuestros. Como si mi fracaso potencial de alguna manera se reflejara en él. ¿Y si no fallara? Pregunté en voz baja. Clarissa, ¿y si fuera buena en ello? ¿Y si realmente tuviera algo valioso que contribuir? La expresión de Wesley se endureció. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿Tirar por la borda 40 años de matrimonio para perseguir algún trabajo de fantasía que probablemente ni siquiera existe? No estoy tirando nada por la borda. Solo estoy pensando en... ¿Qué? En él. Wesley se inclinó hacia adelante bajando la voz a ese tono controlado que siempre me ponía nerviosa. Porque si esto se trata de reavivar algún romance universitario. No se trata de Harrison, dije aunque no estaba completamente segura de que eso fuera cierto. Se trata de mí, de quién soy, de quién podría haber sido. Eres mi esposa. Eres la mujer a la que he amado y provisto durante 40 años. ¿No es eso suficiente? La pregunta quedó entre nosotros como un desafío. ¿Era suficiente? ¿Había sido suficiente alguna vez? Necesito un poco de aire, dije, levantándome abruptamente. Creo que trabajaré en el jardín un rato. Wesley asintió, pero su expresión permaneció preocupada. Solo prométeme que pensarás cuidadosamente antes de hacer algo imprudente. Tenemos una buena vida, Clarissa. No dejes que una noche de nostalgia destruya lo que hemos construido. Salí a mi jardín cuidadosamente cuidado, respirando el aroma del jazmín y el rocío de la mañana. Este siempre había sido mi santuario, el único lugar en nuestra casa que era enteramente mío. Wesley nunca mostró ningún interés en la jardinería, así que me había dado rienda suelta para diseñarlo y mantenerlo como quisiera. Sentada en el banco de piedra que había colocado debajo del viejo roble, saqué la tarjeta de Harrison de mi bolsillo y la estudié de nuevo. El papel era caro, simple, elegante, profesional, pero no ostentoso. Me encontré preguntándome cómo había sido su vida durante los últimos 40 años. Wesley hizo que sonara como si Harrison hubiera vivido algún tipo de existencia estéril y solitaria, demasiado concentrado en el trabajo para construir relaciones significativas. Pero ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si Harrison simplemente hubiera elegido un camino diferente? Uno que le permitiera perseguir sus pasiones sin compromiso. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sara, espero que no te importe que me comunique directamente. Obtuve tu número del directorio del hospital. Quería disculparme si te puse en una posición incómoda anoche. Esa no fue mi intención. Solo quería que supieras que la oferta que hice era completamente seria. Si te gustaría discutirlo más a fondo, estaré en la ciudad por los próximos días. Sin presión, solo una conversación entre viejos amigos. Harrison leí el mensaje 3 veces, con el corazón acelerado. Me había llamado Sara de nuevo, y hablaba en serio sobre la oferta de trabajo. Comencé a escribir una respuesta, luego me detuve, luego comencé de nuevo. Harrison, fue bueno verte también. La oferta es inesperada. No estoy segura de qué pensar. Borré eso e intenté de nuevo. Agradezco que me contactes. Anoche fue abrumador. Borrar. Gracias por el mensaje. Me gustaría hablar. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de enviar durante un minuto completo antes de presionarlo. Su respuesta llegó en segundos. ¿Te gustaría tomar un café esta tarde? Hay un pequeño café llamado Rosemary's en Elm Street. Muy tranquilo, muy privado. ¿A las 2? Conocí a Rosemary's. Era una pequeña cafetería independiente en el distrito de arte. El tipo de lugar donde Wesley nunca pensaría en buscarme. El tipo de lugar donde dos viejos amigos podrían tener una conversación sin convertirse en tema de chismes. Estaré allí, escribí antes de que pudiera cambiar de opinión. Después de enviar el mensaje, me senté en mi jardín durante mucho tiempo, viendo el sol subir más alto en el cielo. Una parte de mí se sentía culpable, como si estuviera traicionando a Wesley al aceptar encontrarme con Harrison.
Pero una parte más grande de mí sentía algo que no había experimentado en años: anticipación. Por primera vez en décadas, estaba a punto de hacer algo enteramente para mí. Cuando finalmente regresé adentro, Wesley ya se había ido al hospital. Elena estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba lo que parecía ser su cazuela de desayuno favorita para mañana por la mañana. «Buenos días, señora Harwell», dijo con su habitual sonrisa cálida. «Se ve pensativa hoy». Elena había trabajado para nosotros durante 15 años. En ese tiempo había presenciado innumerables pequeñas interacciones entre Wesley y yo, había visto la forma en que él me hablaba, la forma en que tomaba decisiones sobre nuestra vida sin consultarme. Ella nunca decía nada directamente, pero a veces la sorprendía mirándome con una expresión que parecía casi protectora. «Elena», dije impulsivamente. «¿Qué piensas de las personas que hacen grandes cambios más tarde en la vida?» Ella se detuvo en su preparación de comida, considerando la pregunta seriamente. «Creo que la vida es demasiado corta para pasarla siendo alguien que no eres», dijo finalmente. Mi abuela tenía 65 años cuando dejó a mi abuelo y se mudó a México para abrir un restaurante. Todos decían que estaba loca, que era demasiado vieja, demasiado tarde. Pero vivió 15 años más felices haciendo lo que amaba. ¿No estabas preocupada por ella haciendo un cambio tan grande tan tarde? Elena sonrió. Estaba más preocupada por lo que sucedería si no hacía el cambio. A veces quedarse da más miedo que irse, ¿sabe? Sus palabras se quedaron conmigo mientras subía a ducharme y cambiarme. De pie en mi vestidor, rodeada por el guardarropa cuidadosamente elegido que Wesley prefería, discreto, elegante, apropiado para la edad, me encontré buscando algo diferente. En lugar de mi blusa y pantalones conservadores habituales, elegí un suéter azul suave que resaltaba mis ojos y un par de jeans que rara vez usaba. Nada dramático, nada que llamara la atención, pero algo que se sentía más como yo. Mientras me vestía, mis ojos cayeron sobre una caja escondida en el estante superior del armario. Tuve que usar el taburete para alcanzarla, pero cuando la abrí encontré exactamente lo que estaba buscando: mis libros de texto de la escuela de medicina. Los había guardado cuando nos mudamos a esta casa hace 40 años, diciéndole a Wesley que podría querer consultarlos algún día. Él había puesto los ojos en blanco y dicho que era una tontería guardar textos médicos obsoletos, pero me había permitido guardarlos en el ático. En algún momento a lo largo de los años, los había movido a mi armario, aunque no podía recordar exactamente cuándo o por qué. Saqué mi viejo texto de anatomía y hojeé páginas que una vez había conocido de memoria. Mi propia letra llenaba los márgenes, notas, preguntas, ideas que había registrado como estudiante de 20 años, apasionada por aprender todo lo que pudiera sobre el cuerpo humano. La joven que había escrito esas notas parecía una extraña para mí ahora. Había sido tan segura, tan cierta de su propósito, tan sin miedo de hacer preguntas y desafiar suposiciones. ¿Qué le había pasado? Sabía la respuesta, por supuesto. Se había enamorado de un médico encantador y establecido que la había convencido de que el amor significaba sacrificio. Que una buena esposa apoyaba la carrera de su marido en lugar de perseguir la propia. Que intentar hacer ambas cosas era egoísta. Pero sentada allí con mi viejo libro de texto en las manos, me preguntaba si esa joven realmente se había ido, o si solo estaba enterrada bajo 40 años de impotencia cuidadosamente aprendida. A la 1:45 estaba parada frente al espejo de mi baño, aplicándome lápiz labial con manos que temblaban ligeramente. Me veía diferente de alguna manera, no más joven, exactamente, sino más presente, más viva. Cuando salía de la casa, Elena gritó desde la cocina. «Señora Harwell, se ve hermosa hoy. Como usted misma. Como yo misma». ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había dicho eso? El viaje al Café Rosemary's tomó 12 minutos a través de calles arboladas que rara vez transitaba. Esta parte de la ciudad era más bohemia que nuestro vecindario, con galerías de arte y tiendas independientes y gente que parecía haber elegido sus propios caminos en lugar de seguir guiones predeterminados. Encontré un lugar para estacionar frente al café y me senté en mi auto por un momento, reuniendo valor. A través de los grandes ventanales, podía ver a Harrison ya sentado en una mesa de la esquina, leyendo lo que parecía ser una revista médica.
Incluso después de 40 años, todavía tenía esa misma intensidad enfocada que recordaba. Respirando profundamente salí del auto y crucé la calle. La campana sobre la puerta del café sonó cuando entré, y Harrison levantó la vista de inmediato, con su rostro iluminándose con una sonrisa que era a la vez familiar y completamente nueva. «Sara», dijo poniéndose de pie para saludarme. «Gracias por venir». Mientras retiraba mi silla, me di cuenta de que Wesley nunca había hecho eso. Nunca me había tratado con ese tipo de cortesía considerada. No estaba segura de si lo haría, admití mientras me sentaba. Pero lo hiciste. Eso dice algo. El barista se acercó para tomar nuestra orden. Un latte para mí, café negro para Harrison. Aparentemente algunas cosas nunca cambiaban. Cuando estuvimos solos de nuevo, Harrison se inclinó ligeramente hacia adelante con expresión seria pero amable. «Te debo una disculpa», dijo. «Anoche dejé que mis emociones me dominaran. No debí haberte puesto en una posición tan incómoda frente a tu esposo y todas esas personas». «Fuiste honesto», dije en voz baja. «Eso no es algo a lo que esté acostumbrada». Algo parpadeó en su rostro, preocupación, tal vez, o comprensión. «Cuéntame sobre tu vida, Sara. La versión real, no la pública». La pregunta fue tan simple, tan directa, que me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado sobre mi vida, sobre lo que quería, lo que pensaba, lo que sentía? «No sé si hay una versión real ya», dije finalmente. «He sido la señora Wesley Harwell durante tanto tiempo, que no estoy segura de quién es Sara». «Ella está sentada justo frente a mí», dijo Harrison gentilmente. «Puedo verla». Y de alguna manera, imposiblemente, le creí. Sentada frente a Harrison en ese tranquilo café, sentí que algo dentro de mí se desplegaba, algo que había estado fuertemente enrollado durante 40 años. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, proyectando suaves sombras sobre su rostro. Y por un momento pude ver tanto al joven estudiante de medicina que había conocido como al hombre exitoso en el que se había convertido. «Quiero mostrarte algo», dijo Harrison, metiendo la mano en su maletín. Sacó una carpeta manila y la colocó sobre la mesa entre nosotros. «Los planos arquitectónicos para la ala pediátrica». Dudé antes de abrir la carpeta. Mirar estos planos haría que esto fuera real, lo movería más allá del reino de la fantasía imposible hacia algo concreto y aterrador. «Adelante», animó Harrison gentilmente. «Lo diseñé teniéndote en mente». Los planos eran hermosos. Más que hermosos, eran revolucionarios. En lugar del ambiente médico estéril e intimidante que esperaba, estos planos mostraban espacios cálidos y acogedores con luz natural, áreas familiares integradas en las salas de tratamiento, y lo que parecían espacios de juego entrelazados a través de las áreas clínicas. «Esta sección aquí», Harrison señaló un grupo de habitaciones cerca de la entrada principal, «es lo que imagino como el centro de defensa familiar, un lugar donde alguien podría coordinar la atención entre departamentos, ayudar a las familias a navegar por el sistema, asegurar que ningún niño se pierda en las grietas». Mientras hablaba, su pasión era evidente. Esto no era solo un proyecto de construcción para él. Esta era una visión de curación que iba más allá de la intervención médica para abarcar toda la experiencia humana de la enfermedad y la recuperación. «Es exactamente de lo que solías hablar en la escuela», continuó. «¿Recuerdas ese trabajo que escribiste sobre el cuidado pediátrico integrador? Sobre tratar al niño y a la familia como una unidad en lugar de solo enfocarse en el diagnóstico». Lo recordaba. Había pasado semanas investigando ese trabajo, entrevistando a familias, observando en salas de pediatría. Había sido uno de los logros académicos de los que más orgullosa estaba en mi joven vida. Wesley dijo que ese trabajo era una pérdida de tiempo, me encontré diciendo. Dijo que estaba siendo demasiado emocional con la medicina, que los médicos exitosos necesitaban mantener la distancia profesional. La expresión de Harrison se oscureció ligeramente. La distancia profesional tiene su lugar. Pero la medicina sin compasión no es medicina. Es solo trabajo de reparación técnica. Tracé con mi dedo a lo largo de las líneas arquitectónicas, viendo en ellas todo lo que una vez había soñado lograr. Esto es increíble, Harrison.
Pero no entiendo por qué crees que yo podría dirigir algo como esto. Porque ya sabes hacer todo lo que este puesto requeriría, dijo simplemente. Sabes cómo escuchar a la gente, cómo coordinar horarios complejos, cómo abogar por lo que es correcto incluso cuando no es conveniente. Lo has estado haciendo durante 40 años. Solo que no te han pagado por ello. Sus palabras golpearon algo profundo dentro de mí. Todos esos años organizando la vida profesional de Wesley, administrando nuestro personal doméstico, coordinando su compleja agenda de cirugías y conferencias y obligaciones sociales, había sido como dirigir una pequeña empresa. Pero nunca lo había pensado de esa manera. Hay algo más, dijo Harrison, y su voz se volvió más tranquila. Algo que necesito decirte sobre por qué realmente construí esta ala. Levanté la vista de los planos, sintiendo un cambio en su estado de ánimo. Después de ti. Después de que perdimos el contacto, me lancé a mis estudios, me gradué como el mejor de mi clase de residencia, fui aceptado en un prestigioso programa de becas. Me dije a mí mismo que estaba siguiendo adelante, construyendo la carrera con la que ambos habíamos soñado. Hizo una pausa, mirando por la ventana del café. Pero cada paciente que traté, cada proyecto de investigación que emprendí, cada decisión comercial que tomé, una parte de mí estaba pensando en lo que tú dirías, en cómo tú abordarías el problema. Harrison. Déjame terminar, dijo gentilmente. Nunca me casé porque seguía comparando a todas contigo. No con quien eras a los 22 años, sino con quien sabía que podrías llegar a ser. La doctora brillante y compasiva que estabas destinada a ser. La confesión quedó entre nosotros, pesada con 40 años de qué pasaría si, y podría haber sido. No puedes construir una vida alrededor de alguien que ya no existe, dije suavemente. Pero tú existes. Estás sentada justo aquí. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y seguros. Sara, he pasado 4 décadas construyendo algo que esperaba que fuera digno de la mujer que creyó que yo podía cambiar el mundo cuando era solo un estudiante de medicina en apuros. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir y parpadeé para contenerlas. Es mucha presión para poner sobre alguien. No es presión, es posibilidad. Harrison extendió la mano a través de la mesa y tocó suavemente la mía. No te estoy pidiendo que seas alguien que no eres. Te estoy pidiendo que recuerdes quién eres. Su toque me envió una sacudida. No de atracción exactamente, sino de reconocimiento. La sensación de ser vista, realmente vista, por alguien que recordaba cuando yo tenía sueños propios. Cuéntame sobre el trabajo, dije, necesitando concentrarme en algo concreto, algo manejable. El rostro de Harrison se iluminó. El puesto de directora administrativa implicaría coordinar la atención entre subespecialidades pediátricas, desarrollar programas de apoyo familiar y supervisar la integración de nuevos servicios. Trabajarías directamente con los jefes de departamento para asegurar experiencias de pacientes sin problemas. Mientras describía el papel, me encontré organizando mentalmente los desafíos, pensando en soluciones, sintiendo esa vieja emoción de abordar problemas complejos. El salario sería de $150,000 anuales para empezar, continuó Harrison, con beneficios completos y oportunidades de avance basadas en el desempeño. $150,000. Traté de procesar ese número. Wesley me daba una asignación mensual de $2,000 para gastos personales, tratándolo como una generosa dádiva. La idea de ganar mi propio salario, tener mi propia independencia financiera, era a la vez emocionante y aterradora. ¿Qué pasa con mi falta de experiencia reciente? Pregunté. Es por eso que comenzaríamos con un periodo de prueba de 6 meses. Seguirías al director interino actual, asistirías a reuniones de departamento, te familiarizarías con los sistemas hospitalarios. Sin presión, sin compromiso permanente a menos que ambos estemos seguros de que está funcionando. Un periodo de prueba. Una oportunidad de meter el dedo en el agua sin saltar por un precipicio. Necesitaría pensarlo, dije, aunque una parte de mí quería decir que sí de inmediato. Por supuesto. Pero Sara, hay algo más que deberías saber. La expresión de Harrison se volvió seria. Hice algunas investigaciones después de verte anoche. Quería entender qué pasó después de la escuela de medicina, cómo terminaste donde estás.
Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de investigación? Todavía tengo contactos en Johns Hopkins. Pregunté sobre tu historial académico. Su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Sabías que fuiste aceptada en el programa de residencia pediátrica en el hospital de niños? Financiamiento completo, vía rápida para el estatus de médico tratante. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Eso no es. Wesley dijo que no fui aceptada en ningún lado. Dijo que mis calificaciones no eran lo suficientemente fuertes para programas competitivos. Los ojos de Harrison se llenaron de algo parecido a la ira. Tus calificaciones eran excelentes. El 5% superior de tu clase. El director de residencia te mencionó específicamente como una de las candidatas más prometedoras que habían visto. El café pareció girar a mi alrededor. Pero nunca recibí una carta de aceptación. Las cartas fueron enviadas a tu domicilio. La misma dirección donde vivías con Wesley después de tu compromiso. La comprensión se estrelló sobre mí como una ola. Wesley había interceptado mis cartas de aceptación. Me había mentido sobre mis perspectivas, me había convencido de que mi carrera médica era un callejón sin salida para que yo eligiera el matrimonio sobre mis sueños. Oh, Dios mío, susurré. Harrison se inclinó hacia adelante con la preocupación clara en su rostro. Lo siento. Debatí si decírtelo. Pero pensé que merecías saberlo. Él me mintió. Las palabras salieron planas, sin emoción, porque el peso total de la traición era demasiado grande para procesarlo todo a la vez. Durante 40 años me dejó creer que no era lo suficientemente buena. Sara, él me robó mi vida. Mi voz se estaba volviendo más fuerte y otros clientes del café comenzaban a mirar en nuestra dirección. Él saboteó deliberadamente mi carrera y luego pasó 4 décadas haciéndome sentir agradecida por el sacrificio. Harrison extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía de nuevo, con su toque firme y reconfortante. Sé que esto es devastador. Sé que lo cambia todo. Pero también significa algo importante. Nunca fuiste el fracaso del que te convenció que eras. Miré su mano cubriendo la mía, tratando de absorber la magnitud de lo que acababa de aprender. Todos esos años de los sutiles menosprecios de Wesley, sus recordatorios de que no estaba calificada para el trabajo profesional, su insistencia en que me estaba protegiendo de un mundo que no podía manejar, todo ello construido sobre una base de mentiras. ¿Qué hago con esta información? Pregunté con mi voz apenas por encima de un susurro. Eso depende de ti. Pero Sara, ahora tienes opciones. Tienes pruebas de que nunca estuviste destinada a ser solo la esposa de alguien. Estabas destinada a ser una doctora, una sanadora, alguien que marca la diferencia en el mundo. El peso de la posibilidad era casi abrumador. Durante 40 años había aceptado la versión de los hechos de Wesley, su explicación de por qué mis sueños tenían que ser sacrificados por nuestro matrimonio. Pero si él había estado mintiendo, si yo había sido capaz todo el tiempo. Tengo que irme, dije de repente, levantándome de la mesa. Necesito pensar en esto. Harrison se levantó también con expresión comprensiva. Por supuesto. Pero Sara, decidas lo que decidas, por favor no dejes que el miedo elija por ti. Has sido controlada por las limitaciones de otras personas durante demasiado tiempo. Mientras recogía mi bolso con las manos temblando ligeramente, Harrison sacó otra tarjeta y la colocó sobre la mesa. Esta tiene mi número de teléfono celular personal, dijo. Llámame si quieres hablar, de día o de noche. Y si decides que quieres recorrer el hospital, ver lo que estamos construyendo. La oferta sigue en pie. Recogí la tarjeta, notando la diferencia entre esta y la tarjeta de presentación que me había dado la noche anterior. Esta estaba escrita a mano, más personal, más íntima. Gracias, logré decir. Por el café, por la honestidad, por todo. Gracias por venir. Por darme la oportunidad de explicar. Hizo una pausa, luego agregó suavemente. Han pasado 40 años desde que me sentí tan esperanzado sobre algo. El viaje a casa pasó en un borrón de emociones. Ira por la traición de Wesley, dolor por la vida que podría haber tenido, miedo sobre lo que se suponía que debía hacer con esta información.
Pero debajo de todo, algo más estaba creciendo. Una pequeña llama de posibilidad que se había extinguido durante tanto tiempo, que había olvidado que alguna vez existió. Cuando entré en nuestra entrada, el auto de Wesley ya estaba allí. Nunca llegaba a casa antes de las 6 a menos que algo estuviera mal. Lo encontré en su estudio, sentado detrás de su escritorio de caoba con papeles esparcidos frente a él. Levantó la vista cuando entré con una expresión ilegible. «Tenemos que hablar», dijo. Sí, estuve de acuerdo, aunque no estaba segura de estar lista para lo que traería esta conversación. «Tenemos que hacerlo». Wesley señaló la silla frente a su escritorio, la misma silla donde me había sentado durante 40 años de discusiones sobre asuntos domésticos, obligaciones sociales y el negocio de nuestra vida juntos. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez tenía información que él no sabía que yo poseía. He estado haciendo algunas averiguaciones sobre tu amigo, el señor Mitchell, comenzó Wesley, con tono cuidadosamente neutral. Sobre sus prácticas comerciales, su reputación en la comunidad médica. Harrison es muy respetado, dije. Su compañía ha desarrollado algunos de los medicamentos pediátricos más importantes de las últimas 2 décadas. Wesley levantó una ceja ante mi uso del nombre de pila de Harrison. Sí, ha tenido éxito. Pero el éxito no siempre indica buen juicio en asuntos personales. ¿Qué significa eso? Significa que un hombre que construye una ala de hospital de $50 millones para una mujer que conoció hace 40 años podría no estar tomando decisiones racionales. Wesley se inclinó hacia adelante y su expresión se volvió más intensa. Clarissa, me preocupa que esté manipulando tus emociones para servir a su propia agenda. ¿Y qué agenda sería esa? Piénsalo. Nunca se ha casado, nunca ha tenido una familia propia. Te ve ahora una mujer hermosa y realizada, y de repente todos esos viejos sentimientos regresan. La oferta de trabajo o los grandes gestos, la implicación de que tu matrimonio de alguna manera te retuvo. Todo está diseñado para hacerte cuestionar la vida que hemos construido juntos. Las palabras de Wesley eran suaves, lógicas, diseñadas para hacer que Harrison pareciera inestable y depredador en lugar de genuino. Pero después de lo que había aprendido esta tarde, sus tácticas de manipulación eran repentinamente transparentes. ¿Y si no me está manipulando? Pregunté en voz baja. ¿Y si está diciendo la verdad? La expresión de Wesley se endureció ligeramente. ¿La verdad sobre qué? ¿Sobre quién era yo? Sobre de lo que era capaz. Hice una pausa, reuniendo valor. Sobre lo que realmente sucedió con mis solicitudes para la escuela de medicina. Por solo un momento, la cuidadosa compostura de Wesley se desmoronó. Algo parpadeó en su rostro, sorpresa, tal vez, o miedo. Tus solicitudes para la escuela de medicina fueron hace décadas, Clarissa. ¿Por qué traerías eso a colación ahora? Porque hoy descubrí algo interesante. Me incliné hacia adelante observando su rostro con cuidado. Descubrí que fui aceptada en el programa de residencia pediátrica en el hospital de niños. Financiamiento completo. Me llamaron una de sus candidatas más prometedoras. Wesley se quedó muy quieto. Eso es imposible. No fuiste aceptada en ningún lado. Las cartas fueron enviadas a nuestra dirección. La misma casa donde recogías el correo todos los días mientras yo terminaba mi último semestre. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con la acusación y el peso de 40 años de mentiras. Clarissa, dijo Wesley finalmente con la voz cuidadosamente controlada. Creo que estás recordando mal. No estoy recordando mal nada. Mi voz era firme ahora, segura. Tú interceptaste esas cartas. Me mentiste sobre mis perspectivas. Me convenciste de que mi única opción era renunciar a la medicina y casarme contigo. Wesley se levantó abruptamente moviéndose hacia la ventana que daba a nuestro patio trasero perfectamente cuidado. Incluso si eso fuera cierto, y no estoy diciendo que lo sea, no cambia el hecho de que tuviste una opción. Elegiste casarte conmigo. Elegiste construir esta vida. Elegí basándome en información falsa. Información que me ocultaste deliberadamente. Se volvió para enfrentarme y por primera vez en nuestros 40 años de matrimonio,
lo vi como realmente era. No el médico distinguido, no el marido protector, sino un hombre que había construido su felicidad sobre las ruinas de los sueños de otra persona. Tenemos una buena vida, Clarissa, dijo, pero a su voz le faltaba su convicción habitual. Un hogar hermoso, seguridad financiera, estatus social. ¿Realmente tirarías todo eso por la borda por alguna fantasía de lo que podría haber sido? No es una fantasía, dije, poniéndome de pie para enfrentarlo. Es quien estaba destinada a ser. Wesley me miró fijamente durante un largo momento, y pude verlo calculando, tratando de encontrar las palabras adecuadas para recuperar el control de la situación. Incluso si pudieras conseguir este trabajo, dijo finalmente. ¿Realmente crees que podrías manejarlo? No has trabajado en un entorno profesional durante 4 décadas. Estarías empezando de nuevo a los 62 años, compitiendo con personas de la mitad de tu edad que han estado construyendo sus carreras mientras tú has estado aquí. Cada palabra estaba diseñada para socavar mi confianza. Para recordarme mis limitaciones, para hacerme temer al fracaso. Pero por primera vez en 40 años, no le creí. Quizás fracasaría, dije en voz baja. Pero quizás no, y por primera vez en mi vida, creo que merezco la oportunidad de averiguarlo. El rostro de Wesley se puso pálido, y me di cuenta de que finalmente estaba empezando a entender que la mujer que había pasado 40 años aceptando su versión de la realidad se había ido. Esa noche me acosté en la cama junto a Wesley, pero ninguno de los dos durmió. El espacio entre nosotros se sentía como un océano, vasto, frío e imposible de cruzar. Había intentado continuar la conversación después de mi declaración en su estudio, pero yo me había alejado. Por primera vez en nuestro matrimonio, simplemente le había dado la espalda y había salido de la habitación. Ahora en la oscuridad podía sentirlo observándome, calculando su próximo movimiento. Wesley nunca había sido un hombre que aceptara la derrota fácilmente, especialmente cuando se trataba de controlar la narrativa de nuestra vida juntos. Clarissa, dijo finalmente con su voz cortando el silencio. Necesitamos resolver esto. No respondí. No estaba lista para escuchar cualquier estrategia que hubiera ideado para arrastrarme de nuevo a la sumisión. Sé que estás enojada, continuó. Y tal vez tienes derecho a estarlo. Tal vez tomé algunas decisiones sobre tu carrera sin consultarte. Pero te estaba protegiendo. Protegiéndonos. Protegiendo. La palabra que había definido nuestro matrimonio durante 40 años. Wesley el protector. Yo la protegida. Él tomando las decisiones difíciles para que yo no tuviera que enfrentar realidades duras. La escuela de medicina habría sido brutal para ti, dijo, y su voz adoptó ese tono razonable y cariñoso que usaba cuando quería parecer sabio en lugar de controlador. La competencia, las horas, la presión. Vi lo que le hacía a la gente, cómo destruía relaciones, cómo consumía vidas. No podía soportar ver que eso te sucediera a ti. Me di la vuelta para enfrentarlo en la oscuridad, viendo su perfil delineado por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas de nuestro dormitorio. Esa no era tu decisión, dije en voz baja. No lo era. Estábamos comprometidos. Estábamos planeando una vida juntos. No significa la pareja tomar decisiones que beneficien a ambas personas, no solo a una. El argumento estaba tan perfectamente elaborado, sonaba tan razonable, que por un momento casi lo creí. Este era el don de Wesley, la capacidad de hacer que su egoísmo sonara como sacrificio. Su control parecía cuidado. Pero yo había pasado la tarde con alguien que me había conocido cuando era fuerte. Cuando era capaz. Cuando creía que podía cambiar el mundo. La fe de Harrison en quien yo solía ser había despertado algo en mí que la realidad cuidadosamente construida de Wesley no podía tocar. ¿Y si hubiera tenido éxito? Pregunté. ¿Y si la escuela de medicina hubiera sido un desafío pero no imposible? ¿Y si hubiera prosperado? Wesley guardó silencio durante un largo momento. Pero podrías no haberlo hecho. Y el fracaso te habría devastado. Así que te aseguraste de que nunca tuviera la oportunidad de averiguarlo. Me aseguré de que nunca tuvieras que arriesgar todo en un resultado incierto. Su voz se volvió más suave, más íntima. Clarissa, te amaba. Quería construir una vida contigo.
La escuela de medicina habría retrasado eso por años, tal vez lo habría hecho imposible. Habríamos estado separados durante tu residencia, luchando financieramente sin vernos nunca. ¿Es eso realmente lo que querías? La pregunta quedó entre nosotros y me di cuenta de que todavía lo estaba haciendo, todavía tratando de convencerme de que su versión de los hechos era la única razonable, de que mis sueños habían sido fantasías ingenuas que habrían llevado a la decepción. Pero recordé a la joven que había escrito esas notas cuidadosas en sus libros de texto de medicina, que se había quedado despierta toda la noche estudiando porque le apasionaba aprender cómo curar a la gente. Esa mujer no había sido ingenua. Había estado enfocada, determinada, capaz de manejar cualquier desafío que se le presentara. Nunca sabré lo que quería, dije finalmente. ¿Por qué no me diste la opción? Wesley suspiró y el sonido fue pesado con lo que parecía un arrepentimiento genuino. Quizás tengas razón. Quizás debí haberte contado sobre las cartas de aceptación. Dejarte decidir por ti misma. Pero Clarissa, eso fue hace 40 años. No podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacer con el futuro. Sí, estuve de acuerdo. ¿Podemos? Algo en mi tono debió haberlo advertido porque Wesley se incorporó ligeramente, tratando de ver mi rostro en la oscuridad. ¿Qué significa eso? Respiré hondo sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre nosotros irrevocablemente. Significa que voy a tomar el trabajo que Harrison me ofreció. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el reloj de abuelo dando la medianoche en la planta baja. No puedes hablar en serio, dijo Wesley finalmente. Hablo completamente en serio. Wesley encendió la lámpara de la mesita de noche, inundando nuestro dormitorio con una luz dura. Su rostro era una mezcla de incredulidad e ira, y su compostura cuidadosamente mantenida finalmente se agrietó. Clarissa, tienes 62 años. No has trabajado fuera de esta casa en 4 décadas. No tienes experiencia con la administración hospitalaria, ninguna comprensión de la política médica, ninguna idea de en qué te estarías metiendo. Entonces aprenderé. Te avergonzarás a ti misma y a mí. Su voz se estaba volviendo más fuerte ahora, perdiendo el tono controlado que usualmente mantenía. ¿Tienes alguna idea de lo que dirá la gente? Que mi esposa está teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad, persiguiendo a un viejo amante, haciendo el ridículo tratando de reclamar su juventud perdida. Deja que hablen. Wesley me miró como si me hubiera convertido en alguien a quien no reconocía. Esta no eres tú, Clarissa. Esta no es quien eres. No, dije sentándome para enfrentarlo directamente. Esta es exactamente quién soy. Solo pasaste 40 años asegurándote de que lo olvidara. Wesley salió de la cama, caminando hacia la ventana y de regreso con su agitación obvia. Esto se trata de él, ¿verdad? De Harrison Mitchell. Te está manipulando usando tus emociones para conseguir lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Venganza, dijo Wesley de inmediato. Venganza contra mí por casarme contigo, contra ti por elegirme a mí sobre él. Quiere destruir nuestro matrimonio como represalia por perderte hace 40 años. La acusación era tan absurda, tan claramente una proyección de las propias tendencias manipuladoras de Wesley sobre Harrison, que casi me reí. O tal vez, dije con calma, simplemente cree que soy capaz de hacer un buen trabajo. ¿Basado en qué? Una conversación que tuvieron como estudiantes universitarios. Unos minutos en una gala de hospital. La voz de Wesley se estaba volviendo cada vez más desesperada. Clarissa, la gente exitosa no toma decisiones de $50 millones basadas en la nostalgia. Tiene que haber un motivo oculto. Quizás su motivo oculto es querer trabajar con alguien que comparte su visión para el cuidado pediátrico. Quizás es querer dar a personas talentosas las oportunidades que merecen. Quizás no todo es una conspiración. Wesley dejó de caminar y me miró fijamente. ¿Realmente crees eso, no? ¿Realmente piensas que puedes entrar en uno de los centros médicos más prestigiosos del país y tener éxito en un puesto administrativo superior sin experiencia relevante? No sé si puedo tener éxito, dije honestamente. Pero sé que quiero intentarlo. ¿Y si fallas?
¿Y si te estrellas y te quemas espectacularmente, qué entonces? Entonces lidiaré con las consecuencias como una adulta. Las palabras dieron en el blanco. Wesley se estremeció, reconociendo su propia tendencia a tratarme como a una niña que no podía manejar realidades difíciles. ¿Qué pasa con nosotros? Preguntó finalmente con voz más tranquila ahora. ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? Era la pregunta que había estado temiendo, la que no tenía una buena respuesta. No lo sé, admití. Pero sé que no puedo seguir viviendo de la forma en que hemos estado viviendo. No puedo seguir fingiendo que ser protegida es lo mismo que ser amada. Wesley se sentó pesadamente en el borde de la cama, luciendo de repente más viejo que sus 67 años. Yo sí te amo, dijo suavemente. Tal vez no siempre lo he demostrado de la manera correcta, pero todo lo que he hecho ha sido porque te amo. Sé que crees eso, dije gentilmente. Pero el amor no le roba a alguien sus elecciones. El amor no requiere que una persona desaparezca para que la otra pueda brillar. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo con el peso de 40 años de malentendidos acumulados asentándose entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó Wesley finalmente. Ahora llamo a Harrison y le digo que acepto su oferta. Comienzo el periodo de prueba y veo si esto es algo que realmente puedo hacer. ¿Y si te pido que no lo hagas? Si te digo que esto destruirá nuestro matrimonio. Realmente lo miré, viendo no al médico distinguido o al marido controlador, sino a un hombre que tenía miedo genuino de perder la vida que había construido. Entonces diría que un matrimonio que no puede sobrevivir a que uno de los socios persiga sus sueños nunca fue un matrimonio real para empezar. El rostro de Wesley se arrugó ligeramente y por un momento sentí lástima por él. Se había sentido tan cómodo con la dinámica de poder entre nosotros que no podía imaginar una relación donde fuéramos iguales. Necesito un poco de aire, dije saliendo de la cama. Voy a sentarme en el jardín un rato. Wesley no intentó detenerme. Mientras salía del dormitorio pude escucharlo al teléfono con alguien, probablemente su hermano o uno de sus colegas médicos, buscando consejos sobre cómo manejar a su esposa repentinamente rebelde. Afuera, la noche de octubre era fresca y clara. Me senté en mi banco de piedra debajo del roble, mirando las estrellas que parecían más brillantes de alguna manera de lo que lo habían hecho en años. En mi bolsillo, la tarjeta de presentación personal de Harrison parecía vibrar con posibilidad. Saqué mi teléfono y miré su número durante mucho tiempo antes de escribir finalmente un mensaje de texto. Harrison, he tomado mi decisión. Me gustaría aceptar el puesto que ofreciste. ¿Cuándo podemos empezar? Presioné enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Su respuesta llegó en minutos a pesar de la hora tardía. Sara, estoy emocionado. ¿Puedes encontrarte conmigo en el hospital mañana por la mañana a las 9? Te daré un recorrido por la nueva ala, te presentaré a miembros clave del personal. Esto va a ser maravilloso. Sonreí sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Emoción por mi futuro. Estaré allí, escribí de vuelta. Mientras guardaba mi teléfono, las puertas francesas de la casa se abrieron y Elena apareció usando una bata y pantuflas. Señora Harwell, escuché voces. ¿Está todo bien? Elena tenía su propio pequeño apartamento sobre nuestro garaje, pero siempre había sido protectora conmigo de maneras que iban más allá de su descripción de trabajo. Más de una vez a lo largo de los años, había sospechado que se quedaba tarde o llegaba temprano solo para asegurarse de que yo estuviera bien. Todo está bien, Elena. En realidad, todo está mejor que bien. Miré su rostro amable y preocupado. Conseguí un trabajo. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? En el hospital. Trabajando con niños y sus familias. Incluso decirlo en voz alta se sentía surrealista. Elena se sentó a mi lado en el banco, y su expresión cambió de preocupación a algo parecido al orgullo. Eso es maravilloso, señora Harwell. Será muy buena en ese trabajo. ¿Tú crees? Lo sé. La he observado durante 15 años.
La forma en que se preocupa por la gente, la forma en que resuelve problemas, la forma en que hace que todo sea mejor para todos a su alrededor. Esos niños tendrán suerte de tenerla. Su fe en mí fue inesperada y profundamente conmovedora. Gracias, Elena. Eso significa más para mí de lo que sabes. Nos sentamos juntas en un cómodo silencio, mirando las estrellas. Finalmente Elena habló de nuevo. ¿Qué hay del Dr. Harwell? ¿Está feliz por su nuevo trabajo? Consideré cómo responder esa pregunta honestamente. El Dr. Harwell está preocupado por los cambios en nuestra rutina, dije finalmente. Elena asintió con complicidad. El cambio es difícil para algunas personas, especialmente cuando están acostumbradas a que las cosas sean de cierta manera. Sí, lo es. Pero ¿sabe lo que solía decir mi abuela? Decía que un pájaro en una jaula puede sentirse seguro, pero nunca aprende a volar. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Tu abuela suena como una mujer sabia. Lo era. Y le habría caído muy bien usted. Elena se puso de pie, ajustándose la bata contra el aire fresco. Señora Harwell, si necesita algo para su nuevo trabajo, ayuda con ropa o transporte o cualquier cosa, solo hágamelo saber. Gracias, Elena, por todo. Después de que Elena regresó adentro, permanecí en el jardín durante otra hora, planeando mi nueva vida. Mañana recorrería el hospital, conocería a las personas con las que trabajaría, comenzaría a entender el alcance de lo que estaba asumiendo. Era aterrador y estimulante en igual medida. Cuando finalmente regresé adentro, Wesley estaba acostado en la cama de espaldas a mí, fingiendo estar dormido. Me vestí en silencio en el baño, eligiendo ropa para mi visita al hospital, un blazer azul marino y pantalones grises que se sentían profesionales sin ser demasiado formales. Cuando me iba a la mañana siguiente encontré una nota de Wesley en la encimera de la cocina. Clarissa, espero que reconsideres esta decisión. Hemos construido algo hermoso juntos. No dejes que una vieja fantasía destruya lo que es real. Doblé la nota con cuidado y la puse en mi bolso, no como un recuerdo, sino como un recordatorio. Durante 40 años, Wesley me había estado diciendo que era real y que era fantasía. Me había convencido de que mis sueños eran ingenuos, que mis capacidades eran limitadas, que mi lugar adecuado estaba en las sombras de su vida. Pero mientras conducía hacia el hospital, hacia Harrison y la posibilidad de reclamar a la persona que solía ser, me di cuenta de que la única fantasía había sido creer que estaba destinada a vivir una vida tan pequeña. A las 9 en punto caminé por la entrada del centro médico St. Mary, usando mi blazer azul marino y llevando un portafolio de cuero que había encontrado en el fondo de mi armario. Me sentía nerviosa e incierta, y más viva de lo que me había sentido en décadas. Harrison me estaba esperando en el vestíbulo, y su rostro se iluminó cuando me vio. Sarah, dijo acercándose con una sonrisa que me hizo sentir que todo era posible. Bienvenida a tu nueva vida. 6 meses después estaba parada en mi nueva oficina con vista al ala pediátrica, viendo el sol de la mañana entrar a raudales a través de ventanas que habían sido diseñadas para dejar entrar tanta luz natural como fuera posible. La placa en mi puerta decía, Doctora Sarah Mitchell, directora de Servicios de Defensa Familiar, un nombre que todavía se sentía extraño y completamente correcto cada vez que lo veía. La transición no había sido fácil. Esas primeras semanas habían sido un torbellino de aprender sistemas hospitalarios, entender protocolos de seguros y navegar por las personalidades complejas de profesionales médicos que inicialmente habían sido escépticos de la esposa del médico que pensaba que podía dirigir un departamento. Pero les había demostrado que estaban equivocados. Más importante aún, me había demostrado a mí misma que estaba equivocada sobre lo que era capaz de hacer a los 62 años. El Centro de Defensa Familiar se había convertido exactamente en lo que Harrison y yo habíamos imaginado, un lugar donde los padres asustados podían encontrar orientación. Donde los niños que enfrentaban tratamientos a largo plazo podían obtener apoyo educativo. Donde las familias que lidiaban con decisiones médicas imposibles podían encontrar tanto ayuda práctica como apoyo emocional. Ayer, había ayudado a coordinar la atención para una niña de 7 años con leucemia cuya familia estaba luchando por navegar las opciones de tratamiento en 3 hospitales diferentes.
La semana pasada, había trabajado con el equipo de trabajo social para organizar alojamiento temporal para una familia cuyos gemelos prematuros necesitaban meses de atención especializada. Esta mañana, tenía una reunión con la fundación del hospital sobre la expansión de nuestros programas de apoyo familiar. Era un trabajo que importaba. Trabajo que marcaba la diferencia. Trabajo que usaba cada habilidad que había desarrollado durante 40 años manejando situaciones complejas, solo que aplicada a un propósito mayor que mantener la vida cómoda de Wesley. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena, quien se había convertido no solo en mi ama de llaves, sino en una de mis confidentes más cercanas durante los cambios dramáticos de los últimos 6 meses. ¿Cómo va el primer día del resto de tu nueva vida? ¿Recuerda almorzar? Sonreí, escribiendo de vuelta rápidamente. Maravilloso y aterrador. Almuerzo a las 12:30, lo prometo. Los papeles del divorcio se habían finalizado la semana pasada. Wesley había luchado inicialmente contratando a un abogado costoso y haciendo amenazas sobre lo que me costaría financieramente irme. Pero Harrison me había conectado discretamente con un abogado que se especializaba en casos donde un cónyuge había sido controlado económicamente por el otro, y habíamos construido un caso sólido para la pensión alimenticia basado en mis 40 años apoyando la carrera de Wesley a expensas de la mía. El acuerdo había sido justo, suficiente para asegurar mi independencia sin destruir las finanzas de Wesley. Más importante aún, me había dado la libertad de descubrir quién era yo cuando no estaba interpretando el papel de la señora Wesley Harwell. La mujer que había descubierto era alguien que me agradaba mucho. Un golpe suave en la puerta de mi oficina interrumpió mis pensamientos. Adelante, llamé. Harrison apareció en la puerta, llevando 2 tazas de café y usando el tipo de sonrisa que se había vuelto familiar durante estos últimos meses. Orgullosa, cariñosa, pero cuidadosa de no asumir más de lo que yo estaba lista para dar. Pensé que podrías necesitar cafeína, dijo, dejando una taza en mi escritorio. Reunión de jefes de departamento en 10 minutos. Cierto. La revisión trimestral. Recogí mis notas sintiendo ese aleteo familiar de nerviosismo que venía antes de las reuniones importantes. 6 meses después, ya no tenía miedo de fallar catastróficamente. Pero aún sentía el peso de la responsabilidad por las familias que dependían de nuestros servicios. ¿Cómo te sientes acerca de presentar la propuesta de expansión?, preguntó Harrison, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Aterrorizada, admití, pero emocionada. Los datos son convincentes. Hemos reducido la duración promedio de la estancia en un 18%, mejorado las puntuaciones de satisfacción del paciente en todos los departamentos pediátricos, y los programas de apoyo familiar tienen lista de espera. Todo lo cual prueba lo que supe desde el principio, dijo Harrison en voz baja. Naciste para este trabajo. Nuestros ojos se encontraron a través del escritorio, y sentí esa calidez familiar que había estado creciendo entre nosotros durante estos meses. No era la pasión desesperada de los veinteañeros, sino algo más profundo. Una conexión construida sobre el respeto mutuo, el propósito compartido, y el raro regalo de ser verdaderamente visto por otra persona. Habíamos tenido cuidado de no apresurarnos en nada romántico. Ambos entendíamos que yo necesitaba tiempo para descubrir quién era fuera del matrimonio antes de poder considerar entrar en una nueva relación. Pero había un entendimiento entre nosotros, un reconocimiento de que cuando estuviera lista, algo hermoso podría desarrollarse. Probablemente debería ir a la reunión, dije, poniéndome de pie y alisando mi falda, una pieza negra a medida que me hacía sentir profesional y segura. Sara, dijo Harrison cuando alcancé la puerta. Pase lo que pase ahí adentro, recuerda que ya has tenido éxito más allá de las expectativas más salvajes de todos, incluidas las mías. La reunión de jefes de departamento fue mejor de lo que me había atrevido a esperar. La doctora Patricia Lennox, que inicialmente había sido una de mis críticas más duras, en realidad felicitó la eficiencia de nuestros nuevos protocolos de coordinación familiar. El jefe de personal aprobó mi propuesta de expansión por unanimidad, asignando $200,000 adicionales para nuevos puestos de personal y horas extendidas. Mientras caminaba de regreso a mi oficina después, pasé por la galería de retratos que bordeaba el corredor principal del hospital.
Fotos de médicos distinguidos, benefactores generosos e investigadores innovadores que habían dado forma a la historia de la institución. Algún día, me di cuenta, mi propia foto podría colgar allí, no como la esposa de alguien, sino como la doctora Sarah Mitchell, la mujer que había revolucionado la atención pediátrica centrada en la familia. El pensamiento debería haber parecido presuntuoso, pero en cambio se sintió como una progresión natural de la vida que estaba construyendo. Mi teléfono sonó cuando llegué a mi oficina. El nombre de Wesley apareció en la pantalla y dudé antes de contestar. Habíamos hablado solo unas pocas veces desde que se finalizó el divorcio. Conversaciones breves y cuidadosamente educadas sobre dividir artículos del hogar y cerrar cuentas conjuntas. Hola, Wesley. Clarissa. Todavía me llamaba por el nombre que había elegido para mí, incapaz o no dispuesto a aceptar mi regreso a Sarah. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Tengo unos minutos. ¿Qué puedo hacer por ti? Una pausa. Llamaba para felicitarte. ¿De verdad? Escuché que tu propuesta de expansión fue aprobada. Patricia Lennox lo mencionó en una reunión de la Sociedad Médica. Me sorprendió la calidez genuina en su voz. Gracias. Eso es inesperado. Sé que no nos hemos separado en los mejores términos, continuó Wesley. Y sé que cometí errores en nuestro matrimonio, grandes errores. Pero ver lo que has logrado estos últimos 6 meses. Estoy orgulloso de ti, Clarissa. Realmente orgulloso. La admisión me tomó por sorpresa. Esto era lo más cerca que Wesley había estado nunca de reconocer que se había equivocado sobre mis capacidades. Aprecio eso, Wesley. Sé que esto no ha sido fácil para ninguno de los dos. No, no lo ha sido. Otra pausa. Por lo que vale, creo que finalmente entiendo por qué tuviste que irte. Pasé 40 años tratando de mantenerte a salvo del fracaso, pero nunca te di la oportunidad de tener éxito. La perspicacia era más de lo que había esperado de él, un nivel de autoconciencia que sugería un crecimiento real. Ambos hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento, dije gentilmente. No me arrepiento de nuestro matrimonio, Wesley. Pero tampoco me arrepiento de dejarlo. Espero que seas feliz. Realmente feliz. Lo soy. Por primera vez en mucho tiempo, lo soy. Después de colgar, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, mirando el jardín de niños que había sido parte del diseño original de Harrison. Las familias se movían por el espacio, padres empujando cochecitos, hermanos jugando en equipos especialmente diseñados, adolescentes sentados juntos en bancos, todos ellos lidiando con el estrés de tener un hijo enfermo, pero encontrando momentos de normalidad en este espacio cuidadosamente creado. Esto era lo que yo hacía ahora. Creaba espacios tanto literales como metafóricos, donde la curación podía ocurrir no solo para los pacientes, sino para familias enteras. Un golpe en mi puerta me trajo de vuelta al presente. Adelante. Harrison apareció de nuevo, pero esta vez su expresión era diferente. Emocionado, casi nervioso. ¿Tienes planes para cenar esta noche? Preguntó. Nada especial. ¿Por qué? Porque tengo algo que quiero mostrarte. Algo en lo que he estado trabajando durante un tiempo. Con la curiosidad despierta, acepté encontrarme con él a las 7 en una dirección que escribió en un trozo de papel. Estaba en el distrito de arte, no lejos del café donde tuvimos esa primera conversación hace 6 meses. Esa noche conduje por las calles arboladas del distrito de arte, pasando galerías y tiendas independientes y restaurantes llenos de gente que parecía haber elegido sus propios caminos. Cuando llegué a la dirección que Harrison me había dado, me encontré frente a una casa victoriana bellamente restaurada con una pequeña placa de latón junto a la puerta principal. Harrison estaba esperando en el porche delantero, y su expresión mezclaba emoción con algo que parecía vulnerabilidad. ¿Qué es este lugar? Pregunté subiendo los escalones para encontrarme con él. Lee la placa, dijo suavemente. Miré hacia abajo a la placa de latón. Fundación Sarah Thompson para la Educación Médica, proporcionando becas para estudiantes que persiguen carreras en medicina pediátrica. Miré fijamente la placa, tratando de procesar lo que estaba viendo. Harrison. ¿Qué hiciste?
Establecí una fundación a tu nombre. Tu nombre real. Sus palabras salieron apresuradamente como si las hubiera estado ensayando. Proporcionará becas completas para estudiantes que quieran especializarse en medicina pediátrica pero no puedan pagar la escuela de medicina. Especialmente estudiantes de comunidades desatendidas, graduados universitarios de primera generación, personas que de otra manera nunca tendrían la oportunidad. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Usaste mi apellido de soltera. Porque esa es quien eras cuando me inspiraste a creer que la medicina podía cambiar el mundo. Sarah Thompson, la estudiante brillante que creía que la curación requería tanto excelencia científica como profunda compasión. Abrió la puerta principal, revelando un hermoso interior que se había convertido en oficinas y espacios de reunión. Las paredes estaban llenas de fotos de estudiantes de medicina, beneficiarios de becas y jóvenes médicos que ya estaban marcando una diferencia en la atención pediátrica. La fundación ya ha financiado 12 becas completas, continuó Harrison, y su voz se volvió más fuerte. 4 de esos estudiantes han completado sus residencias y ahora están practicando medicina pediátrica en comunidades rurales que los necesitan desesperadamente. Caminé por el espacio maravillada, leyendo las historias de jóvenes cuyas vidas habían cambiado por oportunidades educativas que nunca podrían haber pagado de otra manera. Estos eran niños como yo lo había sido. Inteligentes, apasionados, determinados, pero sin los recursos financieros para perseguir sus sueños. Harrison, esto es increíble. ¿Pero por qué mi nombre? ¿Por qué no el tuyo? Estuvo callado durante un largo momento, observándome explorar el espacio. Porque me enseñaste algo que nunca olvidé. Incluso durante los 40 años cuando pensé que te había perdido para siempre. ¿Qué es eso? Que la mejor manera de honrar los dones que se nos han dado es asegurarnos de que otras personas tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Su voz se volvió más suave. Y porque quería crear algo que durara mucho después de que ambos nos hayamos ido, algo que mantuviera vivo tu espíritu en el trabajo que más te importaba. Me volví para enfrentarlo con las lágrimas fluyendo libremente ahora. Esta es la cosa más hermosa que alguien haya hecho por mí. Sarah, dijo Harrison acercándose. Necesito decirte algo. Algo que debería haber dicho hace meses. Mi corazón comenzó a latir más rápido, sintiendo que nos acercábamos a un momento que cambiaría todo entre nosotros. ¿Qué es? Te amo. No a la estudiante de 22 años de la que me enamoré en la escuela de medicina. No a algún recuerdo idealizado de quién solías ser. Amo a la mujer que eres ahora. Fuerte, compasiva, brillante y lo suficientemente valiente como para reconstruir toda su vida a los 62 años. Su voz era firme, segura. Amo la forma en que luchas por las familias que no pueden luchar por sí mismas. Amo cómo has convertido tu propia experiencia dolorosa en sabiduría que ayuda a otras personas a sanar. Las palabras quedaron entre nosotros hermosas y aterradoras y exactamente lo que había estado esperando escuchar durante meses pero no me había atrevido a esperar. Yo también te amo, dije y la admisión se sintió tanto sorprendente como inevitable. Creo que comencé a enamorarme de ti de nuevo en el momento en que me llamaste Sarah en esa gala. Fuiste la primera persona en 40 años que me vio como realmente soy, en lugar de como alguien más quería que fuera. Harrison buscó mis manos, sosteniéndolas gentilmente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Sonreí sintiéndome más ligera y esperanzada de lo que me había sentido desde que tenía 22 años. Ahora descubriremos que podemos construir juntos cuando a ambas personas se les permite ser ellas mismas. Me besó entonces, suave y dulce y lleno de posibilidad. Fue un beso que sabía a segundas oportunidades, a sueños diferidos pero no destruidos, a la promesa de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Cuando finalmente nos separamos, miré alrededor de la oficina de la fundación de nuevo, a las fotos de jóvenes médicos, a la declaración de misión en la pared, a la manifestación física de la fe de Harrison en quien yo siempre había estado destinada a ser. Hay algo que quiero agregar a la fundación, dije. ¿Qué es? Un programa de mentoría que empareje a los beneficiarios de becas con médicos establecidos que puedan guiarlos a través de la escuela de medicina y la residencia. Personas que puedan ayudarlos a navegar los desafíos y mantenerse enfocados en por qué querían convertirse en médicos en primer lugar. El rostro de Harrison se iluminó.
Eso es perfecto. ¿Tienes a alguien en mente para dirigir el programa? Sonreí sintiendo que las últimas piezas de mi nueva vida encajaban en su lugar. De hecho, creo que podría conocer a la persona indicada. Mientras salíamos de la fundación esa noche, caminando de la mano por la calle arbolada, me di cuenta de que mi historia no era una de venganza o confrontación dramática. Era algo más tranquilo, pero más poderoso. La historia de una mujer que había pasado 40 años creyendo que estaba destinada a vivir una vida pequeña, solo para descubrir que nunca es demasiado tarde para recordar quién eres realmente. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y que definitivamente los sorprenderán. Gracias por ver hasta el final.